sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Hablar. Les saludo a todos en la paz del Señor y siempre es un privilegio poder estar en este lugar y de poder disfrutar de lo que nuestro Dios nos quiere hablar. Como siempre me gusta repetir, aquí solamente soy un vaso. Usted preste atención al mensaje de Él, porque aquí está el Espíritu Santo y obviamente Jesús quiere hablar a nuestras vidas en esta mañana. Bien, vamos a ver un poco de análisis para los que no han podido estar los domingos anteriores, como está la iglesia, sobre qué hemos estado viendo estos domingos anteriores. ¿Se acuerdan? Sobre un mensaje sobre ¿qué? El llamado. Bien. Y el domingo pasado, la primera parte de ese mensaje sobre el llamado, el primer prédica este pasado, no el otro, fue el llamado y estaba dividido en 4 puntos, ¿verdad? El llamado estaba dividido, el primer llamado ¿a qué? A la salvación. El segundo llamado, para que no se intimida por acá, a la consagración. El tercer llamado, al ministerio. Y el cuarto llamado, la vida eterna. Aleluya. Bien, tenemos que, lo voy a repetir, porque esto es como clase, ¿sabes? Una vez que ya todo el mundo lo repite, ya no lo repito más, porque ya no lo hemos aprendido. Bien, el primer llamado es a la salvación, lo vimos el domingo pasado, y hoy el llamado a la consagración evidentemente va a ser una serie bastante extensa hasta que podamos llegar también a comprender toda esta parte tan importante, porque muchos cristianos llegan a la salvación y se quedan en la salvación. Nunca llegan a la consagración. O aquello empieza en la consagración, pero quedan heridos, le dañó a alguien, le dañó a un pastor, le dañó a un hermano, y queda consagrado, no, queda chueco, o sea, torcido y nunca crece. Cuando no hay crecimiento es porque hay un problema, y ese problema, justamente con la consagración, lo que Dios quiere es sanar nuestro corazón para que podamos de verdad crecer. Todos los que somos padres, ¿qué ha pasado con nuestros hijos? Primero que eran chiquitos, ¿fueron creciendo o no? ¿O no crecieron? Y algunos, que sí crecieron, ya para mirar para arriba. Y qué gozo ver que un hijo crece. Bien, pues así es como nuestro Dios quiere tener ese gozo de ver que nosotros crecemos. Lo más interesante es que yo como pastor sigo creciendo también. Todos, hasta el pastor Miquel, ya un veterano, también sigue creciendo. Todos seguimos creciendo hasta que nos lleve Él a la eternidad. Lo único que cada uno tiene diferentes niveles de fe. Pero lo que está claro es que todos somos llamados a crecer. Y cuando no estamos creciendo, tenemos que analizar qué nos está pasando. Indudablemente hay puntos importantes en esa consagración, que es lo que vamos a estar viendo. El punto primero de hoy es edificando nuestro altar. Hay que edificar el altar, y yo sé que se está grabando, pero si alguien tome apuntes no es malo. Si no tiene libreta, hoy tiene el blog de notas del móvil, algo tenemos, hoy lo tenemos todo fácil. Pero sí es importante entender qué es esto de edificar un altar. Porque cuando hablamos de altares, todas las casas, en muchas, hay altares. En cierta forma, en la casa que gracias a Dios nos ha bendecido para poder tener, había en cierta forma un poco de altares, con cuadros, con esto, con lo otro, porque cada persona tiene su propia ideología, su propio trasfondo, a lo que ellos le ponen la suerte, ¿verdad? Por ejemplo, hay casas que tú entras y tienen un Buda allí, otros tienen un enano, cada uno tiene una cosa que le creen y le han puesto su fe, obviamente como cristianos, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener un altar, ¿no lo sabía? Sí, tenemos que tener un altar. Lo que pasa es que los cristianos, nuestro altar es mucho más sencillo, muy sencillo. Nuestro altar sabemos dónde está, a los pies de nuestra cama, doblar rodillas y quebrantar nuestra vida en la presencia de Dios. Pero eso que se ve tan sencillo, a veces no se tiene. No se tiene hábitos de altar, de buscar a Dios. Y vamos a hacer un poquito un paseo
por la Escritura, desde dónde viene el origen, ¿no? Por lo menos de los escogidos de Dios, de dónde viene el tema del altar, ¿no? El primer altar, ¿quién lo hizo por primera vez? A ver si saben quién podría haber sido el primero que hizo un altar. Sí, casi todos se quedan con Abraham, pero realmente no. El primer altar fue Abel. Y le costó la vida. Parece que el altar era bueno, ¿eh? Le costó la vida. Porque agradó a Dios. Abel había nacido bajo el pecado ya por culpa de sus padres. Era el segundo de los hijos ya después del pecado. Y evidentemente Abel buscaba agradar a Dios. Y en ese buscar de agradar a Dios, buscó de los mejores corderos que tenía. Perfecto, dice este que es perfecto, se lo voy a ofrecer a Dios en sacrificio. Entendió verdaderamente lo importante que era para Dios un cordero, porque ya tenía sentir de Dios, porque aquí estaba hablando de Cristo. Abel ya estaba anunciando lo que sucedería un día, que el Mesías vendría como cordero de Dios para quitar el pecado de la humanidad. Entonces, qué importante es poder poner nuestro foco y darnos cuenta que este hombre Abel, pero mejor leemos Génesis 4:4, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Vemos que Abel trajo de lo mejor y de los primogénitos. Es un detalle que se nos podía escapar, pero no era el primogénito lo primero, ¿verdad? Y como esto hablaba también de que Jesús es el unigénito Hijo de Dios, el primogénito. Qué importancia, ¿no? Que como Él lo supo hacer. Realmente esto lo vemos en otros lugares de Éxodo, de la importancia de lo que es el altar, donde luego, según la ley de Moisés, como también aprendió Moisés a obedecer el llamamiento de Dios, ya dentro de la ley, pero en el orden establecido por Dios, cómo tenía que ser un altar. Y en la ley de Moisés, evidentemente, ¿cómo era un altar? Pues el altar era de madera de acacia. No sé si saben cómo es la madera de acacia. Es una madera llena de nudos. Terrible, para un carpintero es lo peor de lo peor. Esa madera era muy difícil de tallar, pero los nudos hacen que la madera sea más fuerte. Entonces ese altar era un altar cuadrado, donde tenía en los 4 picos tenía como unos cuernos, así como Dios se lo mandó a Moisés a hacer. Y eso estaba revestido de bronce. Y luego un montón de detalles que iba a traer las fotos y demás, pero digo, vamos a enfocarnos plenamente en lo más importante, no tanto porque la idea es entender que ese altar estaba hablando de sacrificio, de la venida del Mesías. Desde Abel, pero luego en la ley, igual, se estaba manifestando cómo tendría que venir Jesús. Pero es que luego en Isaías 56 también habla, Isaías capítulo 6, el profeta Isaías habla, no lo vamos a leer, pero sí que ahí habla, si lo quieren anotar luego lo pueden ver, como Isaías tuvo una visión celestial y el profeta Isaías escuchó del cielo, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Y Isaías dijo, yo iré, envíame a mí. Pero realmente Isaías no iba a ir. ¿Quién realmente tendría que venir? El Cordero de Dios. Yo me pregunto cómo estaría Jesús en la presencia del Padre diciendo que tengo que ir. Fue en el 784 antes de Cristo, pero para la eternidad un día es como 1000 años, 1000 años es como un día. Quiero decir que esa conversación la vieron allí y al día siguiente tuvo que venir. No sé si me está entendiendo en términos espirituales. O sea, Él estuvo dispuesto. Y realmente es admirable ver cómo el Padre nos ama tanto para llegar a hacer semejante sacrificio, de siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice la palabra.
Pero bien, viendo un poquito más sobre el altar, porque sí podemos ver mucho a él, pero esto tenemos que trasladar un poquito más a nosotros. Saben que el mensaje está muy bien cuando entendemos las escrituras de lo que dice, pero ahora es ¿qué me dice a mí? Dentro de la hermenéutica, lo más importante, ¿qué me dice a mí? Porque yo puedo contar mucho que dice la escritura, pero la pregunta aquí es ¿qué me llevo hoy a casa? ¿Qué entiendo yo hoy? Y en Primera de Reyes 18:30, me gustaría que eso sí lo puedan ver, aquí vemos un ejemplo de altar arruinado. Y ahora vamos a ver esa parte del altar. Hemos visto el altar que está perfecto, la ley de Moisés, el altar de Abel, todo muy bien hecho, pero ahora vamos a ver un altar arruinado. Y aquí vamos a ver lo que ocurrió con Israel. Sabemos que el pueblo de Israel, a través del rey David, estaba unido, fuerte, se expandió, tenía muchísimo dinero. Y bueno, Dios le dijo, tú no vas a construir el templo, tu hijo lo hará. Y claro, Salomón estaba tan desbordado y lo que le pidió a Dios, sabiduría, y levantó el templo, todo muy bien al principio. Y obviamente todo lo hizo de ser un tabernáculo portátil a establecerse de una manera sólida, y todo se hizo lo que es el primer templo en Jerusalén. Eso lo hizo Salomón, todo aparentemente bien, pero empezamos a mirar al vecino. ¿Sabes lo que significa mirar al vecino, no? ¿Cómo lo hace aquel? ¿Cómo lo hace aquel? ¿Cómo lo hace aquel? Y esto fue infectando al propio Israel, pero sobre todo lo peor es que empezó por el rey Salomón. Por eso Salomón empezó a tener una mujer, luego otra, luego otra. Es impresionante, ¿no? Los varones no podemos entender esto, ¿verdad? ¿Cómo? Si con una ya va más que bien, ¿cómo se te ocurre tantas? O sea, es una cosa que impresionante, pero eso le llevó a su propia caída. Y como consecuencia de sus decisiones, y esto entender, nuestras decisiones te llevan a la eternidad o te llevan al otro lado, donde hace mucho calor. Y yo no lo quiero. Yo me vine para acá que hace más fresquito que en el sur, la verdad. Pues yo prefiero estar fresquito y no tan caliente. Pues la verdad es que Salomón descuidó, se dejó. Y esto trajo consecuencias. Saben que Israel se dividió. Cuando él estaba por morir, dejó a su hijo Jeroboam, estaba Jeroboam, que era el general del ejército de Israel, y Roboam, que era su hijo. Y a su hijo Roboam le dejó, te voy a dejar 2 tribus, te veo muy pachucho, a ti te dejo solo 2 tribus, porque pudo haberlo dejado a él, pero es que Israel se iba a dividir, iba a haber una guerra civil. Y él dijo, como buen sabio, dijo, lo mejor que la divido yo, para que se dividan ellos solos. Pero Jeroboam se fue al reino del norte. Ay, ay, ay. Y son los que luego escuchamos en el Nuevo Testamento, los samaritanos, y que, porque se mezclaron, porque el reino del norte nunca, ningún rey buscó a Dios. Y aquí cuando vemos el relato realmente de cuando usted lee Isaías y todos los procesos que se vivieron, y el profeta Elías, concretamente ahora en Primero de Reyes, fueron profetas de aquel tiempo de mucha oscuridad, porque no buscaban a Dios. Qué triste es decir que el reino del norte con Jeroboam no buscaron a Dios. ¿Habían levitas con ellos? Sí. ¿Buscaron a Dios? No. De hecho, ahora cuando leamos Primero de Reyes, el profeta Elías era un profeta ungido por Dios en su tiempo de tanto pecado. Habían tantos profetas falsos. Lo difícil era encontrar el que era bueno. Es que no había. Por eso no tengamos temor por el tiempo que vivimos. Yo no quisiera estar en el tiempo de Elías, Aquí yo sí que era bravo, O sea que hoy hay mucha gente buena que solo hay que presentar el evangelio de una manera sencilla y que la gracia de Dios esté a través de nosotros para que conozcan a Jesús. Pero puedo asegurar que en aquel tiempo el tema era serio. Y aquí vamos a ver el relato qué hizo Elías ante el altar, porque habían altares a los Baales.
dioses falsos, paganos, ofrecían incienso, le ofrecían sacrificios allí a otros dioses, de hechos de manos de hombre, cuando era abominable según la ley de Moisés. Ya en los 10 mandamientos estaba clarísimo. Y conocían, pues algunos sí lo sabían y adrede lo hicieron. De ahí que se conoce del rey Acab y Jezabel, esta mujer que dirigía a su marido de una manera perfecta. Era obediente el rey Acab. Y qué historia más triste con el rey Acab y Jezabel, cómo murió Acab. No sé si conocen la historia, pero el rey Acab era un hombre muy miedoso, fue a la guerra y él llegó. Los pico con esto, con la historia, a ver si se ponen a leerlo, si no la conocen, porque es bonito. Leer la Biblia es hermoso, maravilloso. Pero este rey Acab, ¿qué le pasó? Escondiéndose, él cogió, dice, yo me voy a ir a la guerra, me voy a poner mi traje de rey, se lo pongo a otro. Y así lo matan a él. Y yo voy a la guerra. No pueden decir que el rey no ha ido a la guerra, pero así lo matan a él. Y dice la palabra que el cobarde del rey Acab, porque era, obviamente, estaba apartado, estaba como con su mujer, que realmente ofrecían sacrificio a los dioses falsos, paganos, no a Dios. Y dice la palabra que llegó y una flecha, se lanzó una flecha al aire. Así, de voleo, tiró la flecha el enemigo. ¿A dónde fue la flecha? ¡Ping! Y le dio al rey Acab. Qué casualidad, ¿no? No existen las casualidades. Murió de una manera vil. Y bueno, se cumplieron todas las profecías que venían sobre él. Pero aquí vemos el ejemplo no de un perdido, sino de un valiente. Como creo que está llena la iglesia de valientes, hombres y mujeres valientes. ¿Amén? ¿Hay valientes acá? Pues necesitamos ser como Elías, ¿eh? Vayan conmigo. Capítulo 18, verso 30. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él. Y reparó, fíjense lo que le dice la palabra, reparó el altar del Señor que había sido derribado. ¡Wow! ¿Cómo estaba el altar del Señor? Derribado. Ahora, quiero que me entiendan un poco. ¿Cómo era el altar? Pues un altar era sencillo. Tú tenías que buscar piedras que no se hayan tallado. Piedras normales, obviamente más bien losas, así planas, para generar y juntar piedras y hacer el altar del sacrificio. Alrededor se hizo una zanja, ¿verdad? Y poner leña para que se pudiera ofrecer el sacrificio. Y el altar estaba derribado y Elías tomó, dice la palabra, 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor, diciendo, Israel será tu nombre. Y con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor e hizo una zanja alrededor del altar suficientemente grande para contener 2 medidas de semilla. Dispuso después la leña, cortó el novillo en pedazos y lo colocó sobre la leña. Y dijo, llenad cántaros, 4 cántaros de agua, derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Después dijo, hacerlo por segunda vez. Y luego lo hicieron por segunda vez. Y añadió, hacerlo por tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez. Dice que el agua corría alrededor del altar y también llenó la zanja de agua. Y sucedió que a la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo, y quiero parar un momento aquí porque es tan hermoso que es digno de valorarlo. ¿Quién encendería un altar lleno de agua? Yo digo, ¿cuánta fe nos falta, verdad? ¿Cuánta fe nos falta? Señor, auméntame mi fe. Pero le voy a decir algo, Beasain, Lascao, todas las zonas de aquí alrededores, Tolosa, todos necesitan hombres como Elías. Ordicia, todos necesitan lugares, hombres como Elías. Y solamente basta con que digamos, yo iré, como dijo Isaías.
yo iré, yo quiero. El profeta Elías estaba conectado con Dios. Yo estoy convencido que Elías no echó agua porque le gustaba. Yo estoy convencido que Dios le dijo, échale agua. ¿Y sabe lo que hizo él? Obedecer. Y después le dijo, échale más. ¿Otra vez? Vale, obedecer. Y eso es lo que el Padre quiere en este tiempo para nosotros también. Que estemos dispuestos a obedecer la voz de Dios, aunque parezca una locura. Porque francamente era una locura de lado a lado. Aquello había más agua que aquí, cuando lo que llueve. Estaba más mojado que cuando tanto llueve acá. Pues imagínense encender un fuego cuando está todo tan lluvioso. Imagínense, pues él le creyó a Dios y dice, oh Señor, fijaos qué oración más sencilla, lo digo también para cuando uno quiere hacer oraciones. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. ¿Se ha dado cuenta que no lo hizo porque él quería? Él escuchó y obedeció. Hoy en el pensamiento hablaba escuchar, que hay que escuchar la voz de Dios, y yo ahora lo termino, hay que obedecer. Pues si no obedecemos, tenemos un problema. Respóndeme, dijo, oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú eres, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Ahora, antes de leer 38, mejor que vayamos despacito. Si usted lee los versículos anteriores, fueron los profetas falsos ofrecían su sacrificio. Y ellos empezaron a clamar a su Dios. Yo para recortar, porque el tiempo sería muy largo, ofrecieron a sus dioses. Se marcaron y se cortaronle la carne. Y clamaban a su Dios. Y Elías decía, cantar un poco más fuerte. Gritar más fuerte que no se oye. Un poco más, un poco más. La cara de aquellos profetas falsos que querían ir contra Elías. ¿Cuántos sabían con Elías? ¿Cuántos sabían con Elías? Él solo. Él solo. ¿Saben por qué? Porque a veces decimos, Señor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer. Pero es que no hay gente, no. ¿Cómo que no? ¿Estoy yo? Si el Señor es conmigo, ¿quién contra mí? Venga. ¿Quién contra mí? Si el Señor está conmigo. ¿Me está entendiendo? Cuando determinamos esa actitud de valentía, de fe, de seguridad, de determinación en Cristo, a ver quién puede contra nosotros. Ahora, si ya vamos 2, wow, somos mayoría. Y si ya vamos 3, ¿para qué te cuento? ¿Me está entendiendo? Qué importante es ver esta realidad. Él veía que los otros hacían y no ocurrió nada. Pero ahora vemos qué ocurrió en el versículo 38. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras. Fíjense qué temperatura cayó para que las piedras desaparecieran, se las comió. ¿Sabes que es posible, verdad? Altas temperaturas puede desaparecer la piedra. Pero ¿qué temperatura tuvo que? ¿Cómo fue el fuego que cayó del cielo? Dice que cayó fuego del Señor, consumió el holocausto, la leña y las piedras, y el polvo lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron, el Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. ¡Wow! ¿Qué necesita este pueblo donde nos ha tocado vivir? Poder de Dios. Religión no. Religiones hay así. Pero el poder de Dios, ningún ser humano puede mirar para otro lado y quedar indiferente. El poder de Dios marca la diferencia. Y en este tiempo somos de los que tenemos que decir, Padre, yo he venido aquí, quiero establecerme, quiero tener trabajo, una familia. Eso es muy humano. Pero no nos engañemos. Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. La parte fundamental no es hacer dinero, es hacer la voluntad de Dios.
dinero vendrá, porque lo ha prometido, pero solo como consecuencia de nuestra obediencia. Pero debemos de hacer la voluntad de Él. Y la voluntad de Él es que ocurran cosas sobrenaturales. Y no te asustes, ya lo hizo con Elías. Es el mismo Dios al que alabamos, ¿no? ¿O no? Es el mismo que hemos alabado esta mañana, adorando al Señor. Es el mismo Dios. ¿Qué ha cambiado? Bueno, pues que tendremos que ser más como Elías. De hecho, se cree que uno de los olivos en Apocalipsis, Elías va a ser uno de los que van a venir para dar testimonio en Israel. Pero eso es el otro tema escatológico que lo dejaremos para otra ocasión. Pero Elías volverá, él no se corta, es valiente, determinado. Y yo digo, Señor, que podamos decir esta mañana, Padre, yo quiero el espíritu de Elías, ¡ay!, con valor. ¿Saben lo que querían hacer con Elías, no? Matarlo. ¿Saben lo que hizo Elías? Degolló a todos los profetas falsos. Con valentía, con determinación. Los quitó de en medio. Cuando se enteró Jezabel, ¡ay! ¿Cómo se puso la cosa? Se puso fea. Elías tuvo que huir. Pero si es el siervo de Dios, a veces hay procesos que pueden vivir también los siervos de Dios. Puede ser que puedas vivir algún proceso de tu vida donde tengas que estar metido en una cueva un tiempo, buscando de Dios, restaurando tu vida. Fíjense que ni siquiera tenía para comer, vivió un proceso de depresión, había hecho la voluntad de Dios. Hay cosas que suceden. Y nadie es quien para juzgarte, ni nadie va a juzgar a Elías, pero era un hombre de Dios. Obedeció en tiempo y forma lo que tenía que hacer y Dios lo respaldó. Pero también era humano, como usted también es humano. Si está viviendo una crisis, una situación personal difícil, Él lo sabe. Escuche, ¿sabe lo que le dio de comer Dios? ¿Cómo le dio de comer a Elías? Mandó cuervos. No podía haber mandado una paloma, era más bonita. Le mandó un cuervo. Qué feos que son, pero mira, le llevó comida. Porque Él estaba velando por su siervo, como está velando por ti y por mí, el Señor. Él quiere usar nuestra vida para su gloria. Lo importante es que podamos entender esto y que podamos estar dispuestos a ir hacia adelante con la ayuda del Señor. Si seguimos un poquito para ver cómo era el altar del sacrificio, vamos a ir adelante. Dice, harás también a Moisés, le dice, harás también un altar de madera. Esto es lo que he mencionado antes. Lo vamos a leer rápido para ir pasando al punto que nos compete para llegar al final de este mensaje. Harás también el altar de madera de acacia de 5 codos de longitud, de 5 codos de altura. El altar será cuadrado y de 3 codos de altura. Le harás cuernos, como ya he mencionado antes, y serán de una misma pieza en el altar y lo revestirás de bronce. ¿Dónde se pone? Pues se pone el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Antes de entrar al tabernáculo. ¿Cuándo y cómo se usaba? Pues esto es lo que ofrecerás al altar. 2 corderos de un año de cada día. Continuamente ofrecerás uno de los corderos por la mañana, otro cordero lo ofrecerás al atardecer. Y ofrecerás 2 kilos de flor de harina mezclada con 1 litro de aceite de oliva machacada. Y para libación 1 litro de vino con un cordero. Vemos los detalles que se usaban para que realmente fuese algo agradable según la ley de Moisés. Dice, y ofrecerás el otro cordero al atardecer y con él ofrecerás 29:41 de Éxodo. Dice, ofrecerá la misma ofrenda de cereal y la misma libación por la mañana, como aroma agradable, una ofrenda extendida al Señor. Será holocausto continuo de vuestras generaciones en la entrada de la tienda de reunión, delante del Señor, donde yo me encontraré con vosotros para hablar allí contigo. Estamos hablando del Antiguo Testamento, el plan de Dios, hablar con su pueblo. Dios quiere hablar con su iglesia. La pregunta es, ¿esto qué quiere decir hacia nosotros? Estaba a la entrada del tabernáculo, el sacrificio. Y esto, trasladado al tiempo actual de nosotros, todo va a través de Cristo. Por eso cuando oramos, siempre es en el nombre de Jesús. Sin Cristo, Cristo que es el mediador entre Dios y los hombres. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad
y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Como Él es el mediador, nosotros nos dirigimos al Padre a través de ese mediador que es Cristo, el que se ofreció como ofrenda, que es lo que vamos a ver ahora en Hebreos 10, porque todo lo que he leído era sombra de lo que habría de venir. Sombra. ¿Usted ha visto alguna vez su sombra? ¿Verdad? ¿Y su sombra es usted? No, ¿verdad? Es su sombra. Pero la cara la tengo yo. La sombra está allí. Pues el Antiguo Testamento era la sombra de lo que se proyectaba, que se cumpliría, que sucedería en Cristo. De ahí la importancia de entender el Nuevo Testamento y de entender la obra de Cristo. En Hebreos 10:1 dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, que hemos leído anteriormente, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habría cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. ¿Qué hacían con los pecados? Se aplacaba la ira de Dios por causa del pecado, porque era sombra de lo porvenir, y solo Cristo es el cumplimiento. Por eso, verso 5, por lo cual, al entrar Él en el mundo, habla de Cristo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo más preparado para mí, en holocausto y sacrificios. Por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí, yo he venido. Eso lo vemos en el rollo, dice, en el rollo del libro está escrito para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habla del Salmo 40, del 6 al 8. Dice, verso 14, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Por una ofrenda, nada más. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿dónde dice su Biblia? Aquí. Ay, en el corazón. A ver si alguno hace así, se toca la barriga, ¿vale? No. La ley en el corazón, en el centro. Y es más, ¿dónde va a poner la ley? En la mente. La va a escribir. Por eso tenemos que leer la palabra. La palabra entra por nuestros ojos a la mente, se graba y llega al corazón. ¿Qué diferencia hay entre la mente y el corazón? Porque la palabra hay que vivirla, hay que sentirla. Si la tienes en el intelecto, puedes memorizarte toda la Biblia, pero puede estar en el intelecto. Yo conozco ateos que han leído la Biblia varias veces y no conocen a Jesús. Esa es la gran diferencia. Cuando yo conozco a Jesús, llega al corazón. Desde el intelecto baja al corazón. Entonces lo vivo y lo hago con pasión porque amo a nuestro Redentor. Amén. Dice, y nunca más, verso 17, me acordaré de sus pecados e iniquidades. Esto para que quede de recordatorio a algunos cuando el diablo te recuerda tus miserias. Es que tú eres una mentirosa, eres un mentiroso. Es que tú eres esto. No, si tú te has arrepentido de tus pecados, Él te ha perdonado y nunca más vuelve ese pecado a tu vida. Si has vuelto a fallar, tírate de rodillas corriendo antes que se solidifique en ti ese pecado. Arrepiéntete. Si te cuesta arrepentirte, pídele a Dios que te ayude. Padre, ayúdame, que me duela. Quiero que me duela, ayúdame. Porque me cuesta arrepentirme de esto, me gusta mucho este pecado. Escúcheme, con esa honestidad, Él es un buen padre. Y Él lo sabe. Yo quiero arrepentirme, yo quiero vivir en santidad. Tú lo dices en tu palabra, yo lo creo. Ayúdame. Yo quiero arrepentirme. Pero si lo haces de corazón, sabes lo que va a ocurrir, ¿no? Te vas a poner un sentir de verdad de pecado. Y vas a llorar hasta que los ojos se pongan colorados como tomates. Pero después de ahí, cuando venga ese pecado a acecharte,
tú pasas de largo. ¿Saben por qué? Porque dolió. Y como duele, ya no quieres más sufrir. Aleluya. Gloria a Dios. Verso 18 dice, ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Ya no se necesita porque Jesús fue el que se ofreció con ese sacrificio para siempre, perpetuamente. No necesitamos sacrificios de corderos. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Capítulo 10, verso 19, dice más adelante, entonces, entendiendo todo lo que hemos escuchado, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Por eso el velo se rasgó, como se rasgó su piel en los latigazos y clavado en esa cruz. El velo se rasgó y ahí hay entrada al lugar santísimo. Aunque próximo prédica hablaremos un poquito más sobre esto. Vemos que Él inauguró ese camino para llegar al lugar santísimo. Y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, ya no hay otros, el sumo sacerdote es Él. Acerquémonos con corazón sincero. ¿Cómo hay que acercarse a Dios? ¿Cómo? ¿Por qué dice el escritor a los hebreos con corazón sincero? Porque muchas veces no nos acercamos sinceramente a Dios. Nos acercamos porque le necesitamos. Nos acercamos pero cuando tú te acercas con sinceridad, Padre, de verdad quiero cambiar, tú cambias. Yo a veces, y perdone que me pare un momento en este punto, pero un poco hay cosas que siempre me han dolido mucho de la iglesia. Cuando he escuchado oraciones, Señor, por favor, ayúdame en esto, por favor, como si Dios no quiere. Permítame decirle, el Dios que yo creo, el Dios que mora en mí, quiere. ¿Saben por qué? Porque ¿qué nosotros, que somos padres o madres, le darías un escorpión a tu hijo de comer? O una piedra, ¿verdad? ¿Cuánto nomás Él va a dar el Espíritu Santo al que se lo pide, dijo Jesús? Si nosotros siendo malos cuidamos bien a los hijos, ¿acaso Él no quiere mucho más para nosotros? Nunca pienses que Él no quiere. Él te ama. Él quiere. Él nos quiere bendecir. Él nos quiere empoderar. Él nos quiere sanar. Ahora, puede que haya una enfermedad por ahí que Dios esté trabajando con nosotros. No quiero decir con esto que todo lo va a sanar. Pero Él nos ama. Y si hay pecados, te quiere liberar. Y el único que tiene el poder para liberarse, ¿saben quién es? No es Dios, somos nosotros. Si le decimos sí, quiero. Y si te falta fuerza, como hablábamos el culto pasado, arrepentimiento, remordimiento, si tú ves que lo tuyo es remordimiento y vuelves otra vez a la esclavitud, porque nunca te arrepentiste. Simple. Es remordimiento. ¿Qué hay que hacer? Pues sencillo. Padre, mira que siempre no me arrepiento. Ayúdame. Quiero arrepentirme. Quiero que me duela. Quiero quebrantarme, que me duela. Ayúdame. Y ahora pregunto, ¿se cree usted que Dios no le va a responder? Ya le digo que sí. Garantizado, 100%. Porque eres un buen padre. Cuando tú veas que no te responde, analiza tu sinceridad. ¿De verdad estoy siendo sincero? Y luego, para esto es comprometernos con Él. Porque hay que esforzarnos para tener hábitos. No sé si se acuerdan que hemos leído sobre el ritual en el Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces se ofrecía sacrificio? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo se ofrecía el sacrificio? ¿En la mañana? ¿Qué más? ¿En la tarde? ¿Cuántas veces oras tú al Señor?
Aleluya, gloria a Dios. El Señor está aquí. Estamos hablando del modelo, la sombra. En el cumplimiento no solamente deben de ser 2, deberían de ser 3, 4, 5, todo el día. Caminando, hablando con Él. Bien, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Primero, sincero. Segundo, con fe. Porque muchas veces te puedes acercar y ni siquiera estás seguro que Dios te está escuchando. Si tiene alguno falta de fe, pídala a Dios. Hay que pedírselo. Dice, plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado ¿de qué? De mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que lo prometió. Él es fiel. Y considerémonos como estimular los unos a los otros en el amor y las buenas obras, no dejándonos ¿de qué? ¿De qué? Anda, congregarnos. Como algunos tienen, anda, también hay quien tiene por costumbre esto, sino que nos exhortemos unos a otros, y más cuando veamos que aquel día se acerca. ¿Cuál es el que se acerca? Jesús viene por su iglesia. Es como cuando vas a coger el tren. El tren llega. Seguro. Estés tú o no estés. Para en la parada. Estás. Te subes. ¿No estás? No. Jesús viene por su iglesia. ¿Cuándo? No lo sé. Puede tardar 10 años. O puede ser esta noche. O esta tarde. Nosotros viajamos. De pronto viajando, viene. Y ya no nos vemos otra vez, nos vemos en el cielo. No sé si me está entendiendo. Uno tiene que cuidar su vida. Y tiene que cuidar su altar. Yo no sé cómo está tu altar hoy. Sí sé que en el tiempo de Elías el altar estaba destruido. Elías lo recompuso y Dios respondió. Y yo estoy totalmente convencido que si tú reconstruyes tu altar, el Señor te va a contestar como Elías. Fuego del cielo va a caer sobre tu vida y lo va a consumir todo. Anda, entonces me va a matar. No, va a consumir tu pecado. ¿Me está entendiendo? Él consume el pecado y lo bueno de ti lo hace florecer. Porque hay cosas buenas en ti. En todos. No somos tan malos. Algo bueno hay, ¿no? ¿Saben por qué? Porque Dios está acá. Algo bueno hay. Él hace que lo bueno se multiplique y lo malo salga. Aquí si hubiese una radiografía espiritual de todos, sin lugar a dudas, se verían muchas cosas. Estoy hablando de radiografía espiritual. No voy a hacer una radiografía de esqueleto porque todo se vería un montón de esqueletos aquí sentados. Pero en la radiografía espiritual se ven cómo está tu vida espiritual, tu nivel, como la batería del móvil. Bajo, 25%, 10%, 5%, que me quedo sin batería. ¿Cómo está? ¿Cómo está tu vida? Pero también, ¿qué hace que la batería se desgaste? ¿Saben lo que ocurre? ¿Por qué los teléfonos se desgastan mucho la batería? Cuando el teléfono tiene muchas aplicaciones y a veces hay demasiadas cosas puestas, muchas inútiles, y hace que te consuma la batería. ¿Qué te consume la batería a ti, espiritual? ¿Qué cosas tenemos que está arruinando el altar? ¿Qué está afectando a tu altar? ¿Qué hay que está dañando el altar? Porque tú tienes que tener tu altar. Y fíjense qué sencillo, ¿eh? No hay que buscar 12 piedras, nadie vaya a casa ahora a buscar 12 piedras y la va a poner al lado de la cama. No, es que el pastor habló de las 12 piedras. No. Tus rodillas a los pies de tu cama. Y con la puerta cerrada, que no se entere nadie. Solo nuestro Padre que nos ve en lo secreto nos recompensará en público. Mateo capítulo 6. Qué importante es entender la importancia de la oración. Este es el primer punto sobre el llamado a la consagración. Un hombre de oración es un hombre lleno de poder. Un hombre donde no tiene oración es un hombre sin poder. Puede tener conocimiento, pero no olviden, la palabra dice que el mucho conocimiento envanece, pero el Espíritu es el que vivifica. Por lo tanto, para buscar el Espíritu, lo tengo que buscar en oración. Buscar. Y después,
Buscar. Y después, buscar. ¿Cuándo? Pues hoy. Qué fácil es terminar hoy el culto, irme a casa y olvidarme del Señor. Dejo la Biblia en un rincón allí y me olvido de Él. Ay, 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 no lo hagas. Ahora que esta palabra ha tocado tu vida, di: yo tengo que generar hábitos saludables. Y los hábitos tienen que ver con compromiso con Dios, no conmigo. Conmigo no tiene ninguno, con el Señor sí. Y cuando tú te comprometes con Él, algo grande, poderoso, increíble, maravilloso va a ocurrir a través de tu vida, en tu familia, en tu generación, en la iglesia. Porque tú eres llamado a cambiar cosas. Déjanos ver tu poder en nuestra gente.